Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, listos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Roger Villegas, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, Jocelyn, para ti, para toda la audiencia que sintoniza esta hora venezolana de televisión. Bueno, ya veíamos hace unos minutos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien daba información importante sobre estas asambleas que se vinieron desarrollando durante el fin de semana. Elecciones tras elecciones, las personas están escogiendo una nueva forma también de elegir a sus dirigentes, es lo que hemos podido observar, los líderes comunales, líderes que vienen surgiendo en cada uno de estos espacios y esta renovación que se viene dando de la juventud, las mujeres, los adultos mayores, todo el mundo participando. Jocelyn. Mira, ha sido un año, como lo hemos comentado en distintas oportunidades, marcado por eso, por una dinámica que se viene transformando también producto de la acción del pueblo venezolano, esa dinámica también que se da en las comunidades, más de 155.000 postulaciones se dieron en este sentido en la dinámica de este día, de este fin de semana para esas elecciones que ya ha anunciado el Consejo Nacional Electoral del próximo 27 de julio para elegir obviamente a quienes van a ser responsables de las alcaldías y los consejos municipales en nuestro país. Hay todo un cronograma, como siempre, además que ya decimos en distintas oportunidades se vuelve ya costumbre esta dinámica, este contacto, este perfeccionamiento también que hace el Consejo Nacional Electoral, elección tras elección, se da también esta dinámica de las consultas populares porque además ese 27 de julio también se dará la de la juventud, cosa que le suma también un elemento de gran importancia porque además se ve cómo se toma en cuenta la juventud de nuestro país, asumiendo cargos de responsabilidad y también en la dinámica política con nuevas ideas y con una forma, digamos, más fresca y más actual incluso de hacer política y cómo se va sumando eso con la experiencia. Eso ha sido, digamos, una ecuación perfecta en este sentido. Así es, Jocelyn, ¿no? Y que de esta forma lo hemos dicho, ¿no? La territorialización de la política, hemos visto cómo esa renovación de liderazgo se ha dado de forma perfecta, si se quiere, porque lo vimos en las elecciones pasadas, ¿no? Cómo jóvenes han tomado diversos espacios, hoy son gobernadores, seguramente de esta selección que se realizó saldrán nuevas caras, nuevos liderazgos que se vienen sumando a través de ese trabajo político que vienen haciendo en cada una de estas comunidades y que eso es importante porque vemos como un ejercicio de la política totalmente distinto a como era en años pasados. Además, ¿qué dinámica tienen estas asambleas? ¿Cuáles realmente las características que contempla incluso estos espacios de reflexión, de encuentro de las comunidades? O sea, ¿para qué está sirviendo esta forma incluso de gestionar pues todos estos procesos? ¿Ha sido válida? ¿Qué se piensa incorporar? Esto lo vamos a conversar también el día de hoy, cómo cambia la dinámica política de nuestro país en un año marcado por distintos procesos en los que nos hemos mantenido justamente en constante movimiento, los distintos organismos de seguridad, el Consejo Nacional Electoral y por supuesto los distintos partidos, en este caso quienes aplican pues toda esta dinámica también de elección, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya ahí escuchábamos incluso al secretario general de este partido dando detalles un poco acerca de lo que se dio este fin de semana con respecto a estas asambleas y lo que se espera también, decía él incluso, que van a conversar desde hoy sobre todo este tema de los testigos que van a participar en ese proceso del mes de julio. Su comentario, su opinión, puede hacerlo. ¿En dónde? Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Saludamos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Jocelyn, es momento de hacer una pausa, pero antes es momento de publicidad. Papá no necesita brújula, siempre apunta directo al punto. Y así como él, en el Banco de Venezuela te damos soluciones que no fallan. Pagos con QR, puntos de venta BDB, Biopago BDB y la app más completa del país, la BDB App. Este Día del Padre celebra a quien siempre te ha guiado, con la seguridad, facilidad y respaldo del Banco número 1. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. De inmediato vamos a conocer a nuestros invitados el día de hoy. Adelante.
Poder en el Pueblo, País en Paz es nuestro podcast del día de hoy a propósito de la dinámica de este fin de semana con respecto a estas asambleas de base. Allí tenían a nuestros invitados en pantalla, los presentamos de inmediato. Con nosotros de este ladito por acá, a mano derecha, Juan Albarrán, internacionalista, especialista en comercio exterior. Bienvenido, Juan. Gracias por la invitación. Bueno, Poder para el Pueblo, un ejercicio de democracia participativa y protagónica que hubo este sábado y domingo, donde en más de 45.000 comunidades se llevaron a cabo las asambleas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, porque esto es una asamblea donde tú postulas no solamente miembros o líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también postularon líderes de diversas organizaciones, movimientos y otros partidos del Gran Polo Patriótico. De verdad, una fiesta. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. También presentamos a un diputado de la Asamblea Nacional, Rodolfo Sanz. Hermano, bienvenido al día. Gracias, Roger. Muy divertido este programa, ¿no? Gracias, vale, mira. Esperamos que así sea, porque además así es la dinámica del pueblo venezolano cuando vamos a estos procesos, diputado. No, las elecciones de Venezuela son una fiesta. Al venezolano le fascina, le encanta una elección. Mira, por todo lo que eso conlleva, ¿no? Momentos de alegría, el abrazo de la gente en las colas, gente que mucho tiempo que no los ve, pero te lo consigues en el día de las votaciones, opinando sobre la política. De verdad que este proceso, como dijo Juan, fue un proceso de ejercicio pleno de democracia directa. En Venezuela hay una nueva forma de hacer política. Hay una ruptura con la vieja política basada en las decisiones de las élites dominantes en los partidos. El presidente Hugo Chávez fue el gran democratizador de la política en Venezuela, como fue también el gran propulsor del conocimiento constitucional, ¿no? Antes de Chávez, los venezolanos se conformaban solamente con ir a votar cada 5 años. Y a veces si acaso, porque además los centros de votación quedaban a veces retirados de alguna zona y obviamente era complicado incluso para algunas regiones de nuestro país ejercer en su totalidad el derecho al voto. Así es, y no había esa cultura tampoco de saber que el voto es un derecho, pero también es un deber, porque si queremos vivir en democracia, si queremos tener una convivencia pacífica en el país, hay que ejercer los derechos políticos, porque eso depende de la dinámica política, ¿no? Y creo que nosotros este año hemos desarrollado 2 procesos que reflejan ese cambio sustancial, ¿no?, de la política en Venezuela. Este es mucho más interesante que el anterior. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Claro, porque es una elección mucho más territorializada. Y la gente quizás podría ver estos cambios o ese líder mucho más arraigado, más cercano al territorio, quizás de esa punto de Claro, y vista. como decía Juan, la gente no se le lleva a la postulación con ninguna orientación previa, con ningún tubo como funcionaba antes en los partidos políticos, sino que es una postulación espontánea. Y ahí participaron todas las generaciones políticas, las llamadas 5 generaciones, ahí estuvieron, ¿no? Las imágenes que ha mostrado el canal del Estado evidencian que fue una participación diversa, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, mujeres, gente que está vinculada a la política directamente, gente que no está vinculada a la política, sino al deporte, a la actividad cultural. A distintos sectores. ¿Ibas a decir algo, Juan? Sí, que no postulan nada más nombres, ¿no? Sino que ahí se debate la política en ese espacio, en esa asamblea. En esa asamblea se hace un análisis de la situación nacional, de la situación internacional. También se debate el perfil del candidato, de las 5 generaciones, en este caso que ahorita hay un espacio para todas las generaciones en todas las instancias políticas del país. También se debate el perfil. Y obviamente estos candidatos son muy cercanos al pueblo, ¿sí? Que eso es la diferencia de otro. Yo creo que ningún partido en Latinoamérica todavía tiene ello, vamos a decirlo de Venezuela, para ser un poco más humilde, ¿no? Más humilde. Pero realmente son líderes que están cercanos al pueblo, a las necesidades, están conectados con las realidades. Y bueno, y por ende la gente apuesta a ello y ojo, y después de estas postulaciones pasan a una revisión y ahorita justamente cuando el 25 de mayo se celebraron los comicios regionales,
para elegir gobernadores y diputados, ellos también pasaron por este mismo proceso. Algunos fueron reelectos, otros no, otros fueron asumidos nuevamente. Bueno, que las mismas comunidades vieron que este compañero siempre está aquí acompañándome, este compañero o compañera sabe mis realidades y sabe que va a legislar a favor nuestro, o sea, a favor del pueblo venezolano. Se siente más identificado, quizás, bueno, y darle la oportunidad quizás a otro también que desempeñe su tarea. Sí, nuevos rostros además. Y entender que, exacto, como decía el diputado, estas elecciones tienen una particularidad, cada territorio tiene sus características, tiene digamos, sus temas. Obviamente estas personas tienen que ser también de estos lugares para que conozcan esa dinámica y puedan entenderse como en un mismo código, obviamente con quienes están eligiendo. En esa perspectiva internacional, incluso que tú planteas, ¿cómo nos ubica esto desde la forma de hacer política en la actualidad, ¿no? En nuestras sociedades? Es decir, ¿qué precedentes, qué bases va dejando esta forma de elegir, esta forma de postular, esta forma de ir a estos procesos de elecciones a nivel incluso latinoamericano? O sea, ¿cómo estamos respondiendo a esas necesidades incluso que tienen todas nuestras sociedades de irse adaptando, irse transformando también de acuerdo a cómo se van moviendo las cosas en la política y en la vida además cotidiana de los países? Bueno, en el plano internacional es una América Latina rebelde, ¿sí? Una América Latina rebelde porque América Latina se rebela contra los poderes hegemónicos que nos han doblegado a nosotros por siglos, ¿sí? Y que la democracia no es esa democracia del modelo occidental que todos conocemos, ¿sí? Esa democracia que nos quieren decir, bueno, por lo menos Estados Unidos dice que en Venezuela no hay una democracia. Claro que sí hay una democracia, pero la democracia no es la que dicta una hegemonía. La democracia es la que hacen los pueblos y sus realidades. La democracia realmente es la que está amalgamada con la cultura de los pueblos. En este caso, desde el pueblo venezolano, nosotros tenemos ahora unas nuevas formas de hacer política. Y es que nuestro liderazgo tiene que estar cercano a las comunidades y a las realidades. Y de ahí viene la democracia participativa y protagónica que reemplaza a la democracia representativa en el modelo de la Constitución del año 99. De ahí nacen los consejos comunales, porque los consejos comunales nosotros vivimos en una eterna, ya lo decía el diputado, unas eternas elecciones. Nosotros nos vamos siempre a unas elecciones a consejos comunales, nosotros también vamos a unas elecciones a las comunas, ahora también vamos a unas elecciones a las consultas populares siempre trimestralmente. Entonces, bueno, en este caso Venezuela es un bastión de lucha y resistencia, pero también un bastión de ese nuevo modelo democrático, participativo y protagónico que tiene sus características y que por ende no quiere decir que en el mundo entero dicen no, eso no es democracia, eso es un grupo de personas, eso son puros chavistas, no, eso es pueblo. Aquí y ahorita el fin de semana estaban habilitados para ir a postular y a debatir mayores de 15 años de edad y sin simpatía de una tolda política o algo, sino iba y postulaba el pleno ejercicio de una democracia participativa y protagónica. Con plena conciencia. Diputado, si se quiere, en estos días que se anunció el CNE, ¿no? el tema de las elecciones, vi, si se quiere, de alguna forma positiva que algunos que ya tienen cargos o responsabilidades en la alcaldía han escrito la frase de que la casa no se entrega. Esta oposición democrática. ¿Cuál casa? Bueno, ellos lo han denominado de esta forma. Pero vamos a ver entonces ahora nuevas caras o quizás los mismos que se han postulado desde los sectores opositores en algunas alcaldías, como por ejemplo en Chacá. Ahorita en Guatire casualmente hay un alcalde también de oposición quien se sumó a esta contienda electoral y creo que va por el tema de la reelección. Pero ¿cómo visualiza usted el panorama político en este momento en que algunos opositores se han sumado nuevamente al tema de las elecciones cuando en anteriores procesos han llamado a desconocer al árbitro o al CNE y que ahora se suman? ¿Cómo ve la dinámica política para estas elecciones de las alcaldías? Antes de responderte, bueno, es un comentario sobre la pregunta que formuló Jocelyn, ¿no? ¿Cómo nos ubica este ejercicio democrático a nosotros en América Latina? Mira, a finales de la década del 90 y al principio de la primera década de este siglo era ostensible la crisis de los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo se comenzó a llenar el vacío de los partidos políticos tradicionales en América Latina? Con la participación de las élites corporativas en la política. El espacio que dejaron los partidos como sujetos principales de la construcción democrática comenzaron a ocuparlo las élites económicas, Bolsonaro, en Perú también, y el fenómeno, digamos, más disruptivo ha sido Milei en la Argentina, ¿no?
eso nos permite a nosotros decir, en Venezuela, ese tránsito de la democracia representativa a la democracia corporativista, de factores empresariales, élites económicas, que también se dio en Poder Estados económico. Unidos. Donald Trump es un representante de la élite económica norteamericana, del sector inmobiliario. Pero mira quién incorporó en su gobierno, ¿no? Por cierto, ya se pelearon, ¿no? Sí. Sí. Elon Musk, por lo menos, ya no está en el gobierno y está arremetiendo con mucha furia contra Donald Trump, ¿no? Aquí en Venezuela nosotros hemos seguido el curso de que la democratización de la política no sea asumida por las élites económicas, sino que sea transferido el poder de esa democracia o el que esa democracia permite a los sectores del pueblo, a los sectores populares. Esa es la gran contribución que podemos decir nosotros estamos dando hoy en América Latina, ¿no? Retomar la política desde la perspectiva de la construcción de un poder mucho más horizontal, democrático, con participación de los actores sociales interesados en el desarrollo de proyectos, programas de los partidos políticos, de la sociedad, la llamada sociedad civil, como nunca antes se había hecho aquí en Venezuela. Y que sería bueno decirle, compartir con el pueblo venezolano y decirlo en este espacio, cómo se eligen esos diputados de la Eurocámara, allá de la Unión Europea, cómo se eligen los congresistas en Estados Unidos. ¿Será el pueblo directamente que lo hace? Sí, son dinámicas completamente distintas a las- Son Así es, dinámicas una elección de completamente segundo grado. intereses Elecciones de colegios empresariales, corporativos allí, porque Así la es. pelea de Elon Musk con Donald Trump es una pelea de intereses empresariales. Donald Trump decidió el tema arancelario y no beneficia al sector automotriz y de la industria que de una u otra forma lidera Elon Musk, y ese fue el problema que ellos tuvieron ahí. Ni siquiera es un problema Me ideológico. tocaste el bolsillo, No, es vamos a un tener tema de problemas. Le interés tocó el económico, problema al claro. bolsillo a los compañeros, que eso es lo que lo une, el bolsillo, y no es un problema ya ideológico. Entonces, fíjense la diferencia de esas democracias, que si son democracias para los medios tradicionales, son democracias perfectas, pero aquí el pueblo venezolano está eligiendo a sus diputados, a sus gobernadores, a sus alcaldes, a sus concejales de manera directa y porque están de una u otra manera involucrados en el entorno y en la comunidad. Entonces, son cosas ahí que hay que acotar siempre cuando nos dicen a nosotros otra cosa por ahí. Ya, te Así tienes es. pendiente de responder lo que te dice sobre la dinámica de la oposición, de los nuevos actores que se están presentando. Bueno, la oposición sigue enredada, ¿no? Bueno, son varias. Varias Las oposiciones, pero en oposiciones. todo caso incluso las que participan en el proceso electoral, porque los otros radicales que llamaron a la abstención y van a ratificar seguramente su llamado, están descartados, no van a participar Claro. políticamente porque su estrategia para llegar al gobierno, al poder, no pasa por lo electoral, ya no pasa por lo electoral. Entonces venció el 28 de julio del año pasado. Y la que va a participar, bueno, ya comenzaron a pedir posposición de la fecha de las elecciones porque no pueden resolver sus problemas internos. El problema en la oposición es que están atomizadas, pues, están absoluta y totalmente divididas. Y ahí opera un poco lo que tú dices, ahí no son diferencias ideológicas, No. son diferencias por ver qué posición se puede ocupar para el desarrollo de su estrategia de intentar llegar al gobierno, intentar llegar al poder. Vamos a ver qué va a hacer esta oposición que fue elegida ahora a diputados. Vamos a ver qué programa van a presentar en la Asamblea Nacional, qué posición van a asumir en torno a un debate crucial que va a ser el de la reforma constitucional, que según ha dicho el presidente va a entrar con fuerza el próximo año, cuando él presente a la nueva legislatura la propuesta que está elaborando y que está consultando con la comisión especial, ¿no? Y esta dinámica ahora de los consejos municipales, de las alcaldías, es importante, Roger, muy importante. Aquí hay alcaldías que juegan un rol, yo diría que estratégico, ¿no?, en el desarrollo de la política regional. Las alcaldías de las capitales, por ejemplo, la alcaldía del municipio Sucre. Sucre tiene los barrios más grandes de América Latina. Por cierto, en un recorrido que hicimos con nuestro candidato vencedor, Elio Serrano, lo hicimos por toda la parte de José Félix Rivas, y uno se da cuenta, ¿no?, todo lo intrincado que es urbanísticamente Petare, ¿no? Petare. Y Tiene su es propia una forma. alcaldía, nada sí, más. es una alcaldía clave, está enclavada prácticamente en la Gran Caracas, ¿no?, con una estructuración demográfica muy, muy interesante, ¿no? Y para la oposición, seguramente capturar algunos nichos de poder en alcaldías clave como la de Sucre, como la de Chacao, como la de Baruta, como la de Maracaibo, la de Valencia,
no deja de ser algo importante para ellos, ¿no? Nosotros tenemos grandes posibilidades, incluso partiendo de lo que tú decías, de arrebatarle esas alcaldías a la oposición. ¿Con Yo qué creo- argumentos específicamente plantea usted? Sobre todo para quienes nos están viendo. No, el primer argumento es que nosotros no gobernamos solo para los chavistas. En segundo lugar, es que aquí se creó un prejuicio, y aquí lo digo autocríticamente, donde tal vez nosotros mismos, los chavistas, ayudamos a que se consolidara, de que la revolución es enemiga de la clase media. ¿Tú recuerdas, Roger, Jocelyn, Juan, que en el tiempo en que el presidente Chávez democratizaba más la riqueza, la clase media tenía una tarjeta de crédito de la cual disponía, el programa de la Venezuela móvil, el programa de la eliminación de los llamados créditos balón, la tarjeta para viajes. De eso disfrutó fundamentalmente la clase media, Roger. ¿Cierto? Y esa misma clase media decía que el chavismo era enemigo de la revolución. Y a veces nosotros, con un discurso que se expresó sobre todo en aquel debate que se dio durante la reforma constitucional, referido a un tema que es crucial para la sociedad y para la clase media, que es el tema de la propiedad privada, contribuimos a que se nos viera como una fuerza política, como un proceso revolucionario que era enemigo, era contrario a la clase media, siendo que no ha habido un periodo en la historia de Venezuela de mayor movilidad y de mayor, desarrollo de la clase media en Venezuela que el periodo del gobierno del presidente Hugo Chávez, ¿no? Así es. De manera que nosotros debemos gobernar para todos los sectores, incluida la clase media. Son territorios en los cuales es muy deficiente la gestión de esos alcaldes, a pesar de los grandes recursos que manejan y la desigualdad respecto de otros municipios que tienen una mayor población, tienen una mayor pobreza, pero administran mucho menos recursos, ¿no?, que administra, por ejemplo, la alcaldía de Chacao. Tú recuerdas que ellos se decían, bueno, Irene Sena no tiene que gastar la plata, le puso casquito y sombrerito a los policías de Chacao, le compró motonetas, le compró patinetas eléctricas, etcétera, pero no tenían en qué gastar dinero, porque administran una recaudación sumamente elevada, sumamente importante, que no tienen otros municipios pobres de Venezuela, pero realmente su gestión es muy pobre en materia de servicios públicos, de infraestructura, etcétera. Tenemos una gran posibilidad. Y bueno, y si ellos no van a votar, si ellos siguen absteniéndose, nos la van a poner Más papita, pues. en bandeja de plata. Eso me lleva a preguntar algo, porque usted habla que, bueno, en cierto momento pues el discurso ayudó un poco a que se afianzaran esas ideas con respecto a eso. Es decir, el proceso incluso se ha ido transformando para acercarse un poco más a la gente, y la dinámica incluso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, también acercando a todos los sectores, ha ayudado un poco a reconectar. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Seguramente tienes la oportunidad de revisar un poco el tema de los argumentos de la gente, qué está pidiendo la gente, cuáles son los intereses incluso de la gente en todos estos procesos, porque es el mismo pueblo venezolano, somos nosotros quienes vamos modificando incluso la forma de hacer política a través de nuestras exigencias. ¿Qué está esperando la gente ahora, en estos momentos, para estas próximas elecciones, estas muy cercanas, sobre todo las de este mes de julio? Sí, bueno, antes de responderte quería también aportar un poco de lo que decía el diputado Rodolfo. Muy importante, siempre que llega un candidato que está comprometido con las agendas y las luchas de los pueblos, son atacados por los medios de comunicación tradicionales y crean esas falsas narrativas, como por ejemplo que el chavismo no está comprometido con la clase media, que el chavismo tiene una lucha de clase, que el que es el rico es malo. O sea, ser rico no es malo, pues rico es cuando tú ya cometes un delito y tienes un patrimonio alto por eso. Eso sí está mal, pero ese tipo de narrativa eso ya está obsoleto. Es una forma de hacer política, y a su vez también nos encontramos con líderes como la de México, Claudia Sheinbaum, del partido Morena. Petro ahorita actualmente está llevando una campaña mediática orquestada por la derecha colombiana. Con amenazas de muerte. Y con amenazas de muerte, incluso lo están acusando del atentado ahorita que hubo contra un candidato presidencial allá en Bogotá, y eso forma parte de las narrativas de los medios tradicionales. Así le pasó el chavismo en su momento, y bueno, y el comandante Chávez en ese entonces enfrentaba a ellos, y hoy en día todavía tenemos esas narrativas ahí vigentes, pues. Ahorita
el pueblo venezolano lo que pide es mucha justicia a una Asamblea Nacional contra los traidores de la patria. Cuando tú vas a una asamblea, cuando tú vas a la calle, la gente pide dónde están los responsables, dónde están los que han cometido las principales traiciones a este país, y no tiene que ver con tendencias ideológicas, tiene que ver que qué es lo que pasó aquí, que hubo un momento de un tema económico que era tan difícil que nosotros vivimos como venezolanos, dónde están los responsables de ellos y por qué no están tras las rejas. Esa es una de las principales. Segundo, piden un marco legal desde la Asamblea Nacional que nos protejan de líderes o pseudolíderes con agendas que no están enmarcadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, ¿cómo es eso de que tú te vas a postular mañana a presidente, a lo que sea, y vas a apostar a la privatización de PDVSA? Si eso es anticonstitucional, ¿no? Muchos de los argumentos que hemos visto. Exactamente. Entonces el pueblo venezolano pide una soberanía política y económica, es una independencia política y económica a la Asamblea Nacional. A los gobernadores le pide mucho, y a los concejales ahorita y a los alcaldes le piden unas mejoras en los servicios. Eso es una realidad. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho en diversas ocasiones. Mira, ahí está el 1x10 el buen gobierno, donde se han recibido todas las denuncias y se han llevado a cabo muchas respuestas, y sin embargo aún no son suficientes por todo lo que hemos atravesado, pero son una de las principales: el sector de servicios, el sector de vivienda, que también es fundamental, y el tema del transporte público aún en algunos espacios. Tenemos que hacer una pausa, pero va a ser muy breve, muy pequeña. Así es, ya venimos con más del día. Su comentario, su opinión, puede hacerlo. Ya voy a revisar el teléfono. Parece que estaba la conversa muy buena y por ende no la he revisado. Pero al regreso estaremos leyendo sus mensajes. No se despegue, venezolana, de televisión. Poder en el pueblo, país en paz. Estamos de vuelta en el único podcast. Estamos en el podcast del podcast. Ya vienen a Jocelyn ahí, se está riendo, pero es que aquí no para la Me mandaron conversa. una fotico, vale, pero no la voy a mostrar. No la vamos a mostrar, pero yo se lo había preguntado aquí a mi amigo Rodolfo Zamba. Cuéntame, eso que la casa no se entrega. Te hice la pregunta, pero no me respondiste en ese momento. Ese discurso de llamar casa a un municipio, no sé si... No, eso es como un sentido de propiedad en la política. La alcaldía no es ninguna casa de nadie. La alcaldía es un espacio público donde determinados candidatos a los cuales se postulan con un programa de gestión que desde el punto de vista moral deberían estar comprometidos, Roger, a cumplirlo. Yo fui alcalde del municipio de Plaza y yo todo lo que hice estaba enmarcado en el programa que yo presenté, absolutamente todo. Y le decía siempre a mi equipo de gobierno, fíjense que estoy cumpliendo lo que dije. A lo mejor estoy equivocado cuando formulé el programa, pero estoy siendo coherente, ¿no? Porque una de las cosas que se ha perdido en esa oposición es la coherencia política, ¿no? Y entonces acuñan unos discursos que uno no entiende. Esa consigna de la casa no se entrega se une a otra que es una comparación absurda, ¿no? Hablan de un estilo de vida y tú lo que ves las calles rebosadas de agua servida, sin asfaltado, los parques destruidos, no sé cuál es el estilo de vida, el estilo de vida de la destrucción. Y hay otros que tienen la osadía de comparar los municipios donde están gobernando sin haber hecho nada en estos años con Dubái, con países que tienen un nivel de desarrollo y suntuosidad que en nada se parece a los municipios que ellos gobiernan, pues. Ellos gobiernan. Una total incoherencia, en un sentido de la propiedad privada, porque es que además así asumen ellos las alcaldías y la administran como que fuera su casa, pues, ¿no? Como que fuese una propiedad privada, disponiendo de los recursos sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de consulta. Y déjame decirte algo, son alcaldías que manejan mucho dinero. Alcaldías manejan $2 millones mensual, Roger. Jocelyn, $3 millones mensual. Imagínate. Mira, eso es dinero en cualquier parte del mundo, Roger. Eso es dinero en cualquier parte del mundo. Tú le metes una revisión. ¿En qué gasta un alcalde de eso? Estamos hablando de 2 millones, son 12 millones de dólares al año, 24 millones de dólares. ¿Dónde están 24 millones de dólares invertidos? Ahora, el sistema Patria cancela una parte, ¿no? de la nómina de las alcaldías, incluidas las alcaldías de los gobiernos de oposición. ¿Dónde está la inversión de esos gobiernos de oposición en la gente? ¿Dónde están esos millones de dólares que se recaudan mensualmente
cuando los municipios están totalmente destruidos. No, ¿y cómo va a ser la dinámica? Porque además, con este tema también de las consultas populares, que responde de alguna forma a lo que te comentaba en la parte anterior, Juan, el tema de qué quiere la gente. La gente quiere, además de todos estos temas que mencionaste, exacto, que respondan a sus necesidades, ¿no? El presidente ha sido enfático en ese sentido, en el tema de los servicios, en el tema además de la atención al pueblo, menos burocratismo, más acción. Surge además este modelo de consultas populares del Estado Miranda, se va a lo nacional, se toma ya como una costumbre, han sido financiados proyectos, se adelanta en este sentido, vamos a una nueva consulta, viene la de la juventud. ¿Cómo trabajar o cómo de alguna u otra manera hacer que estas alcaldías y que estas gobernaciones, incluso que queden en manos de estas gobernaciones que quedaron, y que fue una, y la de las alcaldías que queden en manos de estos sectores que están participando, esa oposición que está participando en un proceso de elección, en el proceso democrático, no se les obligue, sino que se les lleve también a participar en el financiamiento de estos proyectos, así como ha sido destinado? O sea, ¿cómo generar esa dinámica? ¿Será fácil? Sabemos además que los intereses no son esos, particularmente para estos dirigentes, ¿no? Pero en ese sentido, ¿se puede lograr? ¿Crees tú que es posible? ¿Cómo incluso esta misma dinámica de elección puede llevar a que eso sea posible? Que incluso a pesar de ciertas visiones encontradas que existen, la misma dinámica de elección del pueblo venezolano, que además no solo es chavista, sino que también tiene otras posiciones, lleve también a estas alcaldías y a esta gobernación particularmente, que fue la que salió electa del sector de oposición, pues también asuman los gastos con respecto a estos temas de estos proyectos que están siendo elegidos por la gente. O sea, es la misma gente la que está diciendo qué es lo que quiere que le resuelvan primero. Ya, bueno, como ya estábamos conversando al principio, ¿no? La democracia participativa y protagónica también entra dentro del presupuesto público, que es directo con el pueblo, ahora con estas consultas populares. Mira, fíjate una cosa, la ley de las 7 transformaciones ahora es ley, pero un plan de gobierno ahora entra y se crea en ley, ¿no? Y de esta forma, de esta manera, porque ahora los proyectos que están yendo a las consultas populares son postulados por, obviamente, los circuitos comunales o comunas, y de una u otra forma son postulados por las vértices, el de política, el de economía, el de internacional, el que tiene que ver con el tema de los servicios. Y después la gente la comunidad se postula, elige el proyecto. Y este proyecto, que es el ganador, el primero y el segundo, ya lo decía el presidente, el primero es financiado por el Consejo Federal de Gobierno. Exacto. Y el segundo es asumido por las alcaldías y las gobernaciones. ¿Qué pasa con esto? Ahorita el pueblo, la mayoría de las gobernaciones que nosotros ganamos, por lo menos ya contamos con ese respaldo. Claro. O sea, ya hay una seguridad que por parte de los gobernadores vamos a tener un respaldo de que se va a cumplir, porque son gobernadores comprometidos con el presupuesto público que se debate en las instancias del poder popular. Ahora vamos con los alcaldes. Vamos a esperar a que pase ahorita con estas elecciones el próximo 27 de julio, pero sin embargo aquí sí debería, y es lo que el pueblo venezolano impulsa y debate, de que haya leyes dentro de la Asamblea Nacional que mañana pueda regularizar, fiscalizar y ayudar de una u otra manera a hacer cumplir cabalmente que este alcalde, sea de cualquier tendencia, pueda cumplir con estos proyectos. Y si no lo hacen, pues puedan ser sancionados debidamente como lo establezca la ley. Claro que sí. Ahora fíjate, los alcaldes no tienen un desafío, tienen un reto. El presidente ha dicho, deben ir a las alcaldías, a las gobernaciones, a transformar las alcaldías y las gobernaciones, a desconcentrar poder y a descentralizar competencias. Y entonces esa competencia que se van a descentralizar, yo diría que el filón fundamental es cómo transferimos nosotros capacidad económica, capacidad de hacer hacia el cuarto poder que vamos a crear una vez consumada la reforma constitucional, que es el poder comunal. Ese es el desafío. Porque la gente, como tú decías, Yoseni, quiere que se le indique dónde está la inversión de los 2-3 millones de dólares que recauda una alcaldía mensualmente. Claro. ¿Cómo se expresa eso en los servicios públicos? ¿Cómo se expresa eso en la construcción de estructuras económicas que puedan darle más poder a las comunidades para no depender solo de lo que le puede enviar el Ejecutivo Nacional vía proyectos que está financiando el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Ese es el desafío que tenemos nosotros. No van allí nuestros alcaldes, nuestros concejales para conformarse con lo que ya existe. No van ahí a hacer una que otra ordenanza para reproducir la relación política que se da a veces en algunas cámaras municipales con el alcalde,
que no es la mejor, no es la mejor. A veces una relación de presión para manejo de recursos, etcétera. Yo hablo con experiencia porque fui concejal y también fui alcalde. O sea que aquí va una reflexión también. Claro, de manera que hay que ir a un proceso de mayor democratización del poder real. Y recordemos aquella expresión del comandante Chávez. Tú quieres acabar con la pobreza, dale más poder al pueblo. Más poder al pueblo. Porque en la medida en que la gente participe no solamente en la decisión de los proyectos, en la inversión, en la generación de nuevos recursos. Yo, por ejemplo, lo he venido planteando en las asambleas, Roger. Los bancos comunales, a mi juicio, en la reforma constitucional, me adelanto a una opinión sobre este tema en este sentido, Tu vaso en el día. tienen que ser realmente bancos. Claro. Hoy no son bancos comunales. No son bancos, es una cuenta que abre el Consejo Comunal donde se le deposita un recurso del Ejecutivo Nacional, pero tienen que ser bancos. ¿A eso va a implicar democratizar la ley del sistema financiero? Sí. Deben ser bancos que presten dinero para proyectos comunales sostenibles, realizables, no para gastar y desperdiciar dinero en utopías irrealizables. Prioridades. Sí, pero tienen que ser estructuras económicas que manejen recursos, que presten recursos. Si en Bangladesh dio resultado el Banco del Pueblo, este señor Judy, y sacaron a millones de pobres de la pobreza, ¿por qué no podemos nosotros tener bancos en las comunas que presten dinero, que cobren una baja tasa de interés, que promuevan el desarrollo de la actividad económica en los circuitos comunales para que efectivamente las comunas o el poder comunal sea de verdad un poder, pueda generar riqueza, pueda distribuir excedentes, pueda transformar su propia realidad sin esperar que desde el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Regional o el Ejecutivo Municipal se provean los recursos para hacer las transformaciones que el circuito o el territorio comunal amerita. Creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros ahora después de las elecciones del 27 de julio. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero Por ahora. buena propuesta aquí del diputado Rodolfo Sanz, que nos ha acompañado. Brevemente, Juan, tu mensaje a la juventud, porque se dice que la política quizás era sucia y que para la juventud no era No era bien visto. rentable, incluso. Sí. ¿Tú qué dices a eso, Juan? No, la política no es sucia. Sucios son algunos actores que incluso te están llamando ahorita a abstenerte, de que no participes en la política. Esos sí son sucios, realmente. Bueno, un mensaje a la juventud es que, mira, esto es un proceso hermoso, que nuestro país va a avanzar dependiendo de nosotros, de nuestra participación, de nuestra formación académica y sobre todas las cosas, también de nuestro compromiso con nuestra comunidad. Y entonces, más allá de ideología, más allá de lo que creemos y todo ello, vamos a sumarnos al debate nacional, vamos a sumarnos al compromiso de las soluciones diarias que necesita nuestra nación y que no hay que abstenernos, hay que participar. Es un Poder en el mensaje pueblo, bastante de la juventud. país en paz. Además Así se garantiza es. la paz también con todos estos procesos. Agradecemos a Juan Albarrán, internacionalista, también a Rodolfo Sanz, diputado de la Asamblea Nacional, y a usted por su sintonía. Recuerde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias a Wignita, está nuestra intérprete de lengua de señas venezolanas. Cuídense mucho y nos seguimos viendo a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chao, Chao. se me cuidan. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.